Y a esta hora saludamos con Fernando Callejas, asambleísta de Creo. Buenos días, asambleísta, bienvenido a nuestro programa. Con usted quisiéramos conversar sobre el tema del juicio político decidido por la Comisión de Fiscalización a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, a 4 de ellos, por incumplimiento de sus funciones. ¿Nos puede ampliar los argumentos expuestos por esta comisión para poder llevar a cabo este juicio? Muy buenos días, Janet, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, la Comisión de Fiscalización está conociendo los procesos de posible juicio político que se daría contra el sacerdote Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual, y contra 3 miembros de ese consejo que conformaron una mayoría y que tomaron decisiones equivocadas, que transgreden la ley y que transgreden inclusive una decisión de la Corte Constitucional. En base a todos estos argumentos y ni siquiera tomando en cuenta todos los antecedentes de la llegada, yo diría que tramposa y fraudulenta, del sacerdote Suárez al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea, creo yo, en la próxima semana conocerá de este juicio político y seguramente tomará una decisión en el sentido de que se transgredió la ley y el funcionario público que transgrede la ley tiene que pagar las consecuencias. La causa principal es haber conformado esta comisión para que pueda analizar las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana, principalmente en torno a la conformación de la Corte Constitucional. ¿Cuál sería en ese punto la transgresión cometida? Es que mire usted, el Consejo de Transición cumplió una importante función en este afán de volver a institucionalizar el país, institucionalidad que había sido destrozada en 10 años de la época del expresidente señor Correa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en ese momento en funciones, que no actuó a favor de los intereses del país, de los ecuatorianos, que no se circunscribió a hacer su trabajo, sino que cumplía disposiciones y órdenes políticas y este afán de cooptar todas las instancias de poder y de control para que en el país, como lamentablemente efectivamente sucedió, se dio una gran época de corrupción y con la más absoluta impunidad. El Consejo de Transición, en base a un mandato popular dado en las urnas, acomete este trabajo duro de volver a institucionalizar el país. Llegan los nuevos señores del Consejo, que fue efectivamente también electo en las urnas en las últimas elecciones, y pretenden revisar lo que actuó el Consejo de Transición, y revisar por un afán político también, porque seguramente a los señores de la Revolución Ciudadana no les gusta que ahora en la Fiscalía esté una mujer decente que está haciendo su trabajo, no les gusta que en la Contraloría esté un contralor que está cumpliendo su trabajo, que en el Consejo Nacional Electoral haya al menos algo de seriedad en sus funciones, etcétera, y pretenden revisar lo que el Consejo de Transición hizo. Se hace una consulta a la Corte dice, señores, lo que el Consejo de Transición hizo es legal y no puede ser revisado. Los señores insisten, conforman una comisión y ahí transgreden sus facultades, sus atribuciones legales, y por esa razón están sometidos a juicio político, y ese juicio político, reitero, tendrá que ser conocido por el Pleno de la Asamblea y seguramente se tomará una decisión en el sentido de que los señores irrespetaron la ley, se fueron contra un dictamen de la Corte Constitucional y por eso tendrán que asumir su culpa. Ahora, de acuerdo al orden constitucional y democrático, ¿qué tendría que pasar en caso dado de que la Asamblea Nacional reúna los votos necesarios y haga la reflexión necesaria para poder votar, digamos, o expulsar o cesar en sus funciones a estos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, mire, hay una sucesión de funciones y para eso existen ya los posibles consejeros suplentes o los que tuvieron una votación que les permite asumir esa función en el caso de una ausencia definitiva de los consejeros que actualmente están en funciones. Y aquí, con esto que voy a decir, queda demostrado que no hay ninguna persecución política. No, en el caso personal mío, y creo que de todos los asambleístas que estamos conociendo este caso, no tenemos ningún afán de persecución política, sino de que se cumpla la ley. Y si vienen nuevos consejeros, tendrán que adaptarse al marco legal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
promover la participación ciudadana y nominar autoridades de control que todavía no están nominados, como, si no me equivoco, la Defensoría Pública. Esas son sus funciones, y obviamente luchar contra la corrupción en muchos casos, que ya dejó iniciado procesos en la Fiscalía del anterior Consejo de Transición. Si pretenden nuevamente irse contra la ley y asumir funciones que no tienen, pues tendrán que ser sometidos también a un posible juicio político. Esa es la verdad de lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana y en la actuación de la Asamblea Nacional. Ahora, haciendo una reflexión mucho más profunda del pueblo ecuatoriano, en estas últimas votaciones en donde se eligió a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, también hubo un voto importante de rechazo a la conformación de este Consejo. Y ahora se ha transformado en una tendencia, digamos, quizás mayoritaria, de que el Consejo debe desaparecer. También en la Asamblea Nacional y en otras instancias, en otras instituciones ciudadanas, también se está pensando en que debería desaparecer. La otra posición es que se le debe quitar estas funciones de poder elegir autoridades. ¿Cómo ve usted ese proceso? Hay tantas iniciativas que no sabemos si alguna se concrete. No, bueno, primero y brevemente, esta decisión de muchos ciudadanos ecuatorianos, entre ellos yo, de votar en contra de la elección del Consejo, votar nulo, ¿no es cierto? Porque creíamos y creemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar de su ampuloso nombre, no cumplió ningún papel a favor de la democracia y de la institucionalidad en el país. Y ahora hay tres procesos, diría yo, diferentes, pero que de alguna manera persiguen el mismo propósito: eliminar este invento de la revolución ciudadana, del quinto poder del Estado y del Consejo de Participación Social y Participación Ciudadana y Control Social, que no cumplió con su cometido. Por un lado, y ya esta iniciativa ha sido calificada por la Corte Constitucional, la del grupo político Ahora, que pretende o está planteando desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y instaurar una nueva forma de manejo de la Asamblea a través de bicameralidad. Por otro lado, en la propia Asamblea Nacional hay dos iniciativas, una de reforma parcial y una de enmienda para limitar las atribuciones del Consejo de Participación o desaparecer también el Consejo de Participación Ciudadana. Y también hay un grupo importante de ciudadanos liderados por el ex consejero señor Dávila, que está también planteando que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. En esa línea, y luego del dictamen de la Corte Constitucional, que en el caso de la iniciativa del grupo Ahora ya ha sido dado el visto bueno, tendrá que pasar por la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, entregar los formularios y iremos a consulta popular. Y en esta consulta popular, que además ya hay algunos sondeos, del 70% de la población ecuatoriana está en contra de esta institución que no cumplió con su cometido, y seguramente pues esta consulta popular se la dará empatando con las elecciones del año 21, y los ciudadanos ecuatorianos nos tendremos que pronunciar si queremos que continúe este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con esas atribuciones enormes que tiene y que ha llevado a una concentración de poderes, o desaparece. Pero ahí va el cuestionamiento. Para llevar a esa consulta popular y llevar al pueblo a las urnas, van a pasar 2 años o año y medio. Y hasta eso este Consejo puede seguir actuando, o el nuevo en caso de que venga, pero los que vienen tampoco son la salvación, los que reemplazarían a los 4 que están ahora, con sus respectivas excepciones, por supuesto. Pero ahí hay unas figuritas que tal vez sean peor que el remedio sea peor que la enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, ese nuevo Consejo, sea cual sea, va a elegir a las nuevas autoridades. Y eso es precisamente lo que la gente no quiere. No, pero mire, Janet, que las autoridades en su gran mayoría fueron ya nominadas por el Consejo de Transición, y estas autoridades tienen un periodo de duración en sus funciones de 5 años, y eso es lo que no puede ser revisado por el Consejo actual. Claro, pero falta Contralor, por ejemplo. Sí, pero el control por decisión también del Consejo de Transición estará en funciones hasta el año 2022. En definitiva, Janet, aquí se debe respetar la institucionalidad.
Si hay un organismo que está vigente porque fue creado en la Constitución del 2008, tenemos que respetar ese organismo hasta que el pueblo, los ciudadanos ecuatorianos, decidamos lo contrario. Pero esos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrán que enmarcarse en lo que dice la ley. No podrán ir a cumplir consignas políticas y no podemos permitir que pretendan regresarnos a una época ya superada que fue nefasta para la democracia ecuatoriana. Si se enmarcan en ese marco legal vigente, pues habrá que respetar su actuación hasta cuando los ciudadanos decidamos lo contrario. Si pretenden salirse de ese marco legal, tendrán que asumir sus culpas y las consecuencias. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a una nueva pausa y al volver estará con nosotros Rodrigo Jarrín. Con él hablaremos del uso del cannabis, del uso medicinal del cannabis y el análisis que el día de hoy va a hacer sobre este tema la Asamblea Nacional, dentro pues del análisis y aprobación del nuevo Código de la Salud. Se ha considerado que solo debería importarse el cannabis y que no se puede producir aquí. ¿Es eso conveniente? ¿Es eso lo que necesitamos? ¿Aprovecharemos de esta oportunidad? ¿Cómo podemos mirar al cannabis como sociedad? Sigue en Teleamazonas. Enseguida regresamos para hablar de este tema.